Acceso. Ambientes saludables. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. Si usted desea participar en este programa, tiene, entre otras alternativas, 3 que son muy directas y son muy claras. Uno, llamar a la línea telefónica nuestra, 441-2100. De esa manera siempre tenemos abierto el consultorio entre las 11 y las 12 del mediodía. Y hay 2 adicionales que juegan con las redes sociales. Pueden escribir en Twitter citándonos como @saludmedellín, enviar su comentario, su pregunta, y lo propio pueden hacer en Facebook. Nuestra página es Medellín Ciudad Saludable y ahí nos pueden escribir en el muro o en el chat, nos envían las preguntas y con gusto acá las resolvemos. Digo 3 porque además permanentemente les recordamos el correo electrónico, la página en internet, el portal web de la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Salud. Son varios los mecanismos y las oportunidades para participar. Doctora Beatriz, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Felipe, muy bien, gracias a Dios. Buenos días para todos. Hoy de regreso al estudio, ayer estuvimos en frente del Museo de Arte Moderno de Medellín, la pasamos muy bien, tocamos un tema interesante, como será, doctora Beatriz y amigos televidentes, el tema de hoy. Vamos a retomar en esta jornada de martes las cirugías estéticas y lo hacemos partiendo de un hecho que es claro y es el auge de la cirugía estética o cirugía plástica con fines estéticos. Y cuando planteamos esa realidad, y es la invitación que queremos hacer hoy, hay 2 situaciones claras que debe resolver el paciente o la persona que individualmente, voluntariamente quiera someterse a una cirugía plástica estética, que está obviamente en todo su derecho. Uno es elegir muy bien el médico, el cirujano plástico, y lo segundo, la clínica en la que se va a hacer la intervención. Así es, Felipe, cuando alguien, un paciente quiere realizarse uno de estos procedimientos, bien sea en nuestro país o en otro país, debe documentarse muy bien al respecto, no solamente acerca del procedimiento que previamente debe explicársele antes de realizarlo, sino también en el médico, buscar la idoneidad del médico y además que si esté certificado para realizar dichos procedimientos. La mayoría de personas que uno entrevista y que además atiende por las secuelas que muchas veces sufren después de estas cirugías estéticas es precisamente porque no se documentan bien, y es que desgraciadamente, desafortunadamente, no solamente en nuestro país, sino en nuestra ciudad principalmente, existen muchos lugares y muchos médicos o incluso personas que no son médicas que ofrecen este tipo de procedimientos sin el debido entrenamiento. Y todavía tristemente estamos asistiendo y viendo en los medios de comunicación, leyendo en la prensa una cantidad de hechos que ocurren no solo en Medellín, sino en Antioquia y en Colombia, donde infortunadamente o se afecta seriamente la salud física del paciente, incluso la salud mental por las consecuencias y las lesiones que deja, o muchas personas que fallecen por estos procedimientos o en medio de estos procedimientos. Este tema, doctora Beatriz, al que le hemos hecho ya tal vez 2, 3 programas previamente en estos casi 150 capítulos que hemos hecho de Medellín Ciudad Saludable, pues hemos especificado una diferencia que yo quiero pedirle el favor que usted nuevamente haga, y es la diferencia existente y los alcances del médico cirujano plástico, del médico estético, que es otra categoría, y del esteticista, por favor. Así es, Felipe, sí es muy importante que tengamos esto en cuenta precisamente en el momento de elegir, según el procedimiento, el médico que nos lo va a realizar. Cuando hablamos de cirujano plástico, es el médico que tiene previamente el cartón, el diploma de médico general, médico y cirujano general, pero que además se especializa durante 4 años en cirugía plástica y reconstructiva. Debe pertenecer, y eso deben tenerlo muy presente los pacientes e investigar, debe pertenecer a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, donde es avalado para dichos procedimientos y es quien realiza procedimientos quirúrgicos grandes, de implicaciones más grandes, y que además se requiere no solo de anestesia general, sino además de pronto de hospitalización. Entre ellos tenemos la rinoplastia, la mentoplastia, la liposucción, la mamoplastia, la abdominoplastia, bueno, en fin, una serie de cirugías grandes que solo el médico plástico, el cirujano plástico puede hacer. Cuando hablamos de médico estético, entonces hablamos también del médico cirujano general que realizó sus 6 años
de pregrado, además del año rural, y que luego 3 años estudió en una universidad especializada donde se enseña medicina estética. Ellos también están avalados aquí en Medellín, inclusive es ASICME, la Asociación Científico Colombiana de Medicina Estética, que es quien nos agremia, y además las competencias del médico estético son procedimientos pero no quirúrgicos, ¿sí? Donde no se requiere de anestesia general, sino que se hacen procedimientos faciales y corporales para el rejuvenecimiento facial, como plasma rico en plaquetas, toxina botulínica. Ahí hay una diferencia muy importante para considerar a la hora de elegir, dependiendo del tratamiento, lo que se requiera, si es un cirujano plástico o un médico estético, y nos falta la categoría del esteticista. ¿Qué es el esteticista? Es una persona que no necesariamente es médico, que solamente estudia durante un año y es precisamente quien complementa los tratamientos, los procedimientos que se hacen médicamente. Entonces ellos reciben el título de especialista en estética facial y corporal y realizan otro tipo de procedimientos menores como aparatología, electroestimulación, masajes, drenaje, pero que no son invasivos y que son mínimos, procedimientos mínimos. Es importante que ustedes tengan estos elementos claros y esta diferenciación entre las categorías de los profesionales que atienden esta gran rama, pero hoy insistimos en la necesidad de que si usted voluntariamente, es una autonomía personal, eso no está bien ni está mal. Si decide hacerse una cirugía plástica con fines estéticos, pues estás en todo su derecho, pero lo que queremos recomendar precisamente hoy es ese cuidado que debe tenerse con la elección del cirujano y también de la clínica donde va a ser atendido. Y hay algunas recomendaciones que son básicas, pero que son importantes. Es muy claro tener una buena comunicación con su médico cirujano plástico y con él conversar los riesgos, las posibles complicaciones, los resultados. Un profesional serio, ético, le va a hablar de todas esas cosas claramente y no le va a pintar un panorama absolutamente bello donde el riesgo no existe, porque ese no sería un buen comportamiento y es una buena señal, que sea claro en materia de riesgos, complicaciones y resultados. Y a la hora de evaluar la clínica, que también es un elemento muy importante a tener en cuenta, hay que considerar elementos como que tenga centro de urgencias, unidad de cuidados intensivos, unidad de cuidados especiales, cosas que son básicas porque como toda cirugía implica un riesgo, pues tengan la posibilidad de ser bien atendidos. Así es, Felipe. En el caso de las cirugías plásticas estéticas, debe haber inclusive una cita previa con el anestesiólogo, mirar si la persona es apta o no para recibir dicho procedimiento, dicha cirugía, y además firmar después, como usted explica, de todo lo que nos explica el médico y nos dice de los riesgos, de lo que pueda pasar, que se llama inclusive consentimiento informado. El paciente debe preguntar lo que no entienda y firmar al final diciendo que entendió y que acepta dicho procedimiento. Entonces es importante tener esto en cuenta, además de todos los elementos que les hemos dado, y que tengan presente que hay un teléfono en la Dirección Seccional de Salud de Antioquia donde pueden llamar y preguntar si el médico y la clínica en donde se le va a realizar el procedimiento son avalados por dicha institución. Recuérdenos, doctora Beatriz, por favor, ese número telefónico, porque yo también les voy a recomendar la Asociación Nacional y la Agremiación Internacional de estos médicos. Claro que sí, Felipe. Es la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, Dirección de Vigilancia y Control, y los teléfonos son 383-9854 y el 383-9855. Los vamos a repetir más adelante para que tengan la oportunidad de anotarlos y también los vamos a levantar en nuestra barra de crédito, nuestra barra de información, ahí los verán. Por lo pronto, antes de ir a la pausa, quiero también recordarles los portales, las páginas en internet, primero de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Los invito incluso a que la conozcan. Es www.cirugiaplástica.org.com. Se los repito, www.cirugiaplástica.org.com, y aquí ustedes en .co y aquí en servicios, buscar cirujano, ustedes pueden verificar si el cirujano con el que están adelantando el procedimiento previo para esa cirugía está avalado por esta Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Pero también hay una entidad internacional que los agremia, es este es su portal, es www.ipras.org. www.ipras.org
En caso de que su cirugía piense hacerse por fuera del país, también está la posibilidad de consultar a esta agremiación internacional. Todos estos mecanismos útiles, prácticos, para que ustedes eviten riesgos a la hora, si tomaron la decisión de hacerse una cirugía plástica con fines estéticos, doctora Beatriz. Tenemos invitado para el tema hoy. Claro que sí, Felipe, y él más adelante nos acompañará y juntos vamos a resolver sus dudas. Recuerden nuestro número 441-2100 para atender sus preguntas. El invitado es el doctor Federico Vélez, estará con nosotros después de la pausa. Marquen la línea telefónica para que hagan sus consultas, escriban por Twitter o por Facebook. Estamos hoy hasta las 12 del mediodía atendiendo sus inquietudes. Hacemos la pausa y regresamos. Hay gente que emigran de otros pueblos acá a la ciudad, sin saber cómo es esta selva de cemento. Especiales Telemedellín. Los visibles, invisibles. Nosotros hacemos gamines todos los días dando limosnas. La evidencia del resultado de lo que es el narcotráfico. Aquí no hay ningún asomo de persecución contra los indigentes, sino que al contrario, somos demasiado permisivos. Por favor, me pueden decir, ¿sí? Si hay alguien que quisiera salir de ese vicio, por favor nos dicen que los podemos tener una ayuda para cada uno de ustedes. Colombia tiene su primera santa. Siga con nosotros el gran especial de la canonización de la Madre Laura Montoya Upegui. Los 3 canales antioqueños unidos por una misma causa, en una transmisión gigante desde Belencito en Medellín, Jericó, Dabeiba y Ciudad del Vaticano, entregarán todas las incidencias de este momento histórico. Madre Laura Montoya Upegui, primera santa de Colombia. Domingo 12 de mayo desde las 12 de la medianoche. La innovación nos debe servir para muchas cosas en el terreno económico, en el terreno de la competitividad, pero fundamentalmente nos debe servir para construir una sociedad más equitativa y una sociedad en la que se respete más la vida. Aquí buscamos que con esta tecnología todos los niños de Medellín se eduquen mejor para que sean grandes personas en el futuro y lleguen a ser líderes de Medellín, de Antioquia, de Colombia y del mundo. Antes de saludar al doctor Vélez, les voy a recomendar 2 portales. Uno de ellos se los voy a mostrar. Uno es www.telemedellin.tv, el portal de nuestro canal en el mundo, para que nos puedan ver, para que sigan nuestra programación y este programa Medellín Ciudad Saludable desde cualquier rincón del mundo. Y el otro portal que les recomiendo esta mañana es www.medellin.gov.co/salud. Ahí está toda la información de la Secretaría de Salud de Medellín. Hay noticias, buena orientación, eventos académicos para que lo tengan muy en cuenta. Doctor Federico Guillermo Vélez Bernal, médico cirujano plástico, ya está con nosotros para orientarnos en este espacio y esperando las consultas que ustedes tengan. Bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a este programa. A usted por acompañarnos. Recuerden, 441-2100.
Doctor, buenos días. Buenos días, bienvenido. ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Doctor, ahorita hacíamos una introducción, Felipe y yo, al comienzo del programa y hablábamos de lo que es el médico plástico, cuáles son las competencias, cuáles son las del médico estético y cuáles los del esteticista. Cuéntenos, por favor, cuáles son esas competencias en la cirugía plástica y qué es una cirugía plástica. Muy bien. En primer lugar, la cirugía plástica hace parte del área de la especialización en cirugía. O sea que los cirujanos plásticos somos médicos generales que hacemos una especialización en cirugía plástica. En Colombia se dice cirugía plástica maxilofacial y de la mano. Hay médicos que hacen estudios en medicina estética y están habilitados para hacer procedimientos de medicina estética. Pero hasta donde nosotros más o menos concebimos, la cirugía plástica hace parte de la especialidad de los cirujanos plásticos. Quiere esto decir que cualquier procedimiento quirúrgico que implique un procedimiento bajo algún tipo de anestesia debe ser hecho o realizado por un cirujano, médico cirujano plástico. Doctor Vélez, ¿cómo evalúan ustedes, los cirujanos plásticos, este ambiente que se presenta en el país, donde hay una cantidad de personas de otras profesiones, incluso sin ser médicos, haciendo intervenciones, procedimientos que intervienen el cuerpo humano y haciéndose en muchos casos pasar por cirujanos plásticos? Ese es un riesgo muy alto para la salud pública. Es un riesgo muy alto y muy lamentable pues, para la sociedad y para la gente. A pesar de que los cirujanos plásticos y las sociedades procuramos educar a la comunidad diciéndoles los riesgos que tiene que un procedimiento quirúrgico lo haga alguien no preparado para ello, frecuentemente sucede y suceden complicaciones y suceden casos a veces fatales. No es que a un cirujano no le pueda suceder nada, no hay razón, pero sí hay una mayor probabilidad de que le suceda a una persona que no está debidamente preparada. Claro. Otro rasgo característico en ese tipo de análisis es que generalmente, si una persona no es debidamente acreditada como médico cirujano plástico, las clínicas que se respetan a sí mismas no le permiten a un médico general hacer ese tipo de procedimientos. Desafortunadamente hay muchas clínicas pequeñas y clínicas que nosotros peyorativamente llamamos de garaje, en donde se hacen ese tipo de procedimientos. Pero sinceramente yo creo que la mayor información que se le debiera dar a un paciente o a la comunidad en general es que la cirugía plástica es una cirugía, cualquier procedimiento que sea, es una cirugía de respeto. Y es una cirugía que conlleva riesgos y es una cirugía que en lo posible debe ser hecho por alguien idóneo y que esté preparado para hacerla. Doctor Vélez, el objetivo de nosotros al realizar este programa es precisamente enseñarle a las personas y darle elementos para que sepan escoger no solamente el médico idóneo, sino además el lugar donde se debe hacer su cirugía sin que haya problemas o en el momento en que se presente poder hacerle frente a esta dificultad. Usted ahorita decía en la primera respuesta que los médicos cirujanos plásticos debían especializarse o subespecializarse en medicina estética para hacer este tipo de procedimientos. ¿Eso quiere decir que no cualquier médico cirujano plástico las pueda realizar? ¿O? No, perdón. No, yo creo que entonces quedó mal interpretado. No. El cirujano plástico es un especialista de 4 o 5 años en promedio que está capacitado para ejercer la cirugía plástica. Un área de la cirugía plástica es la cirugía estética. La cirugía estética hace parte del área quirúrgica, de las cirugías como tales, y debe ser realizada por un especialista en cirugía plástica. Las cirugías. Que haya médicos esteticistas que se especialicen o que hagan estudios en áreas no invasivas quirúrgicas y estén autorizados para hacerlos, eso es perfectamente aceptable. Lo que no es aceptable es que hagan procedimientos quirúrgicos que requieren de una especialización para ser realizados y los realicen. Perfecto.
441-2100 si tienen alguna inquietud para plantearle al doctor Vélez, a la doctora Beatriz Burgos. Hoy es martes de Salud en el Hogar y queremos aprovechar esta sección para reforzar este mensaje con la importancia de escoger muy bien el cirujano plástico y también la clínica o el sitio donde va a hacerse el procedimiento o la cirugía. Por eso es que a esta sección invitamos al doctor Juan Hernando Santamaría. Él es cirujano plástico, es miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, además fue presidente de esta entidad y él precisamente de esta agremiación, y él nos va a dar algunos consejos muy útiles, muy prácticos para saber cómo elegir la clínica, el sitio donde deben practicarse las cirugías de este tipo. Muy bien, ya vamos a retomar el tema para que veamos estos consejos que nos tiene el doctor Juan Hernando Santamaría. Si quieren participar en redes sociales también lo puede hacer. Estamos en Twitter con la cuenta @saludmedellín y en Facebook con la cuenta Medellín Ciudad Saludable. ¿Qué tan importante, doctor Vélez, es determinar con criterio y con qué parámetros el médico cirujano plástico con el que uno va a asumir los riesgos que implica una cirugía? Sí. En este momento, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica atestigua o testifica los cirujanos plásticos que están debidamente acreditados. Cualquier persona de la comunidad o cualquier paciente que quiera solicitar los servicios de un cirujano plástico podría, en caso de no tener un conocimiento directo del grado de idoneidad del médico que quiera eventualmente solicitar, llamar a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y ellos se encargarán de decirle cuáles médicos están debidamente acreditados. En la sola ciudad de Medellín puede haber aproximadamente 100 cirujanos plásticos acreditados. O sea que los pacientes tienen un sinnúmero de personas a las que pueden acudir con todo el margen de seguridad y de confianza. Esa sería una forma. Lo otro es que el paciente que llegue donde un especialista o donde un médico puede y tiene todo el derecho en solicitar qué tipo de acreditación tiene. Muy bien, escuchemos entonces y veamos al doctor Juan Hernando Santamaría y estas sus recomendaciones para elegir bien la clínica, el sitio donde hacerse esos procedimientos. Lo más importante cuando nos vamos a realizar un procedimiento quirúrgico al escoger nuestra clínica es saber que nuestra clínica esté habilitada para el procedimiento. ¿Cómo sabemos que la clínica está habilitada para procedimientos quirúrgicos? Pues haciendo una pequeña llamada a la Secretaría Seccional de Salud, donde nos pueden decir para qué procedimientos quirúrgicos está habilitada la institución, de qué forma está habilitada y cuáles son los profesionales que actúan dentro de la institución que están habilitados para los diferentes procedimientos quirúrgicos. Otra cosa importante es determinar si la clínica cuenta con las ayudas necesarias, como por ejemplo, si es ambulatoria, servicios de ambulancias, tener convenios de hospitalización con otras instituciones, convenios de atención de unidades de cuidado intensivo, seguro médico para atención de urgencias derivadas de la misma operación. Todos estos puntos son bastante fundamentales y bastante importantes. Es muy importante tener en cuenta que los procedimientos que se llevan a cabo en pequeños centros quirúrgicos adaptados, o sea, consultorios adaptados para pequeños centros quirúrgicos, no cuentan en la mayoría de los casos con la infraestructura necesaria, ni siquiera de la exigencia que hace la Secretaría Seccional de Salud. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que si hay algún tipo de habilitación, se debe confirmar que esa habilitación sea para procedimientos quirúrgicos y no para pequeños procedimientos como retirada de puntos y retirada de nevos, que generalmente es lo que habilita la Secretaría de Salud para pequeños consultorios. Tengan en cuenta que un paciente que vaya a ser intervenido quirúrgicamente en un consultorio está expuesto a medicamentos como los anestésicos locales, a sedantes, y que las reacciones a los medicamentos son individuales y por lo tanto, si uno no está en el sitio seguro, una complicación que podría ser algo muy simple en un quirófano se vuelve una catástrofe en un consultorio.
Así de claro como lo plantea el doctor Santamaría, una situación sencilla, fácil de manejar en un sitio preparado para eso, puede convertirse en un desastre, en una catástrofe si se hace en cualquier sitio y como decía el doctor Vélez un rato y como los hemos llamado peyorativamente en los que advertimos son clínicas de garaje. Doctora Beatriz, es muy importante recordar las líneas de la Secretaría de Salud de Antioquia, que se conocía como la Dirección Seccional de Salud, para que nuestros televidentes tengan la posibilidad de consultar especialistas y clínicas avaladas. Claro que sí, Felipe. Los teléfonos son 383-9854 o 383-9855. También pueden dirigirse a la calle 42B, número 52106, en el piso 8, oficina 830, en la Gobernación de Antioquia. En el edificio de la Gobernación de Antioquia, ahí en la Alpujarra, en el 8º piso, ahí les pueden dar toda la información, pero puede consultarse también por internet o fácil marcando esas líneas telefónicas que les vamos a seguir mostrando durante todo el programa. Bueno, y no nos han llamado hoy, yo no sé si es que están como penosos hoy nuestros televidentes con el tema de las cirugías plásticas con fines estéticos. 441-2100 para que marquen, o si están tímidos y no quieren salir al aire, ahí están las redes sociales, el Twitter y el Facebook para que escriban. Doctor Vélez, ¿a qué está en términos de riesgos, a qué está sometido un paciente que no toma con precaución la decisión de su médico cirujano plástico y la clínica donde va a ser intervenido? ¿A qué se está sometiendo? Bueno, hay que empezar por considerar que cualquier procedimiento quirúrgico tiene riesgos, cualquiera, y en cualquier mano. ¿Qué es lo que hace un especialista? En primer lugar, hace una evaluación muy clara del paciente y está en capacidad de encontrar razones que puedan contraindicar hacer ese procedimiento, así sea un procedimiento estético simple. En segundo lugar, pues hace una historia clínica completa que le permita prever posibles actos o posibles antecedentes que puedan contraindicar el procedimiento. En tercer lugar, el cirujano pide exámenes de laboratorio prequirúrgicos siempre, que además van a ser avalados por el anestesiólogo, lo que facilita hacer un segundo control para que el paciente esté más seguro al ser llevado al procedimiento quirúrgico. Y uno muy importante es que el cirujano plástico generalmente escoge la institución o la clínica que le dé plenas garantías a los pacientes en su manejo, en su tratamiento y ante cualquier eventualidad o cualquier probabilidad de complicarse. Nadie está exento de una complicación, pero siempre es más difícil que se dé cuando se han seguido todos estos pasos. Entonces es muy importante, en resumo, que haya un análisis muy cuidadoso del paciente, una evaluación muy clara prequirúrgica, una evaluación muy clara preanestésica y llevarlo a una institución idónea en donde haya un personal de anestesia, de enfermería y todos los medios para ante cualquier eventualidad ser tratado el paciente. Le damos la bienvenida a Lina Mejía desde Robledo. Buenos días. Lina, ¿se nos fue Lina? Lina, si quieres hacer tu pregunta o tu comentario, vuelve a marcar 441-2100, lo propio para todos los que estén interesados en aprovechar la presencia del doctor Vélez. Doctor Vélez, ahorita nos contaba que habían algunas contraindicaciones que los médicos debemos estar muy pendientes de ellas y obviamente dependen del paciente y sobre todo del acto quirúrgico que se va a llevar a cabo, pero así a grandes rasgos, ¿cuáles serían esas contraindicaciones principales a tener en cuenta? Sí, doctora. Usted sabe perfectamente lo que es hacer una historia clínica completa en donde cualquier antecedente que potencialmente pueda ser riesgoso para un procedimiento quirúrgico debe o evaluarse o estudiarse plenamente antes de someterse al procedimiento. Hablo, por ejemplo, un paciente diabético que esté eventualmente descompensado o que no sepamos si está o no. Un paciente hipertenso, un paciente que tenga algunos antecedentes de alteraciones hematológicas, un paciente que tenga trastornos de la glándula tiroides, por ejemplo, o pacientes que tengan antecedentes muy claros en donde un procedimiento quirúrgico implica un riesgo mayor. Hay ocasiones, doctor, en las que creen que es mínimo y no hacen caso omiso de esto y, por ejemplo, cuando están tomando aspirina, ibuprofén, vitamina E, ginkgo biloba, que parecen inofensivos, pero que pueden complicar una cirugía.
Aprovecho para contestarte esta pregunta porque me parece muy importante. Cada día se hace un conocimiento mayor de productos y de sustancias que puedan alterar los factores de coagulación que en cualquier procedimiento quirúrgico pueden ser fatales eventualmente o por lo menos pueden generar una complicación. Entre ellos está algunos que tú mencionaste y que valdría la pena para la comunidad lo sepa. Antes de someterse a un procedimiento quirúrgico, los pacientes deben, en lo posible, suspender productos como la aspirina, como ingerir Alka-Seltzer, como tomar el ginkgo biloba, como tomar la vitamina E. Ahora se agrega el té verde y los anticonceptivos en algunos casos, o en muchos casos de personas jóvenes, se sabe que también influyen en los factores de coagulación. Vamos al corregimiento. Eso entre otros, porque todos los días surgen determinadas sustancias o productos que eventualmente pueden alterar los factores de coagulación de un paciente. Y que es importante contarle al médico. Claro que sí. Y mire, son elementos que normalmente se desconocen, que el común de la población no sabe que ciertos tipos de alimentos, de bebidas, de sustancias, pues podrían afectar en el desarrollo normal de una cirugía. En San Antonio de Prado está Alexandra Cuadros, bienvenida, buenos días. Buenos días. Te escuchamos. Tengo una consultica. ¿Qué tiene más riesgo, un levantamiento de senos o un implante de senos? Y quisiera saber cómo afecta la tiroides en una cirugía. Gracias, Alexandra. Doctor Vélez. ¿Un levantamiento de qué? Sí, un levantamiento de senos o hacer pues reemplazo o poner ¿Qué la tiene más prótesis. riesgo? ¿Y cómo influye la tiroides en una cirugía, en el resultado de la cirugía? Perfecto. Tanto una cirugía de levantamiento de senos como de implantes, yo diría que tiene un riesgo similar. Vuelvo y repito, una persona bien estudiada, bien evaluada y en buenas condiciones generales no le debe tener temor a ninguno de esos dos procedimientos. Cuando hay una alteración de la glándula tiroides, el organismo está totalmente trastornado y generalmente los anestesiólogos saben que puede implicar un sobreriesgo cualquier tipo de anestésico que se les aplique. Entonces, generalmente esos pacientes se suspenden hasta que se estabilicen y una vez estén estabilizados, ya se someten al procedimiento quirúrgico. Doctor Vélez, ¿es de fiar, es confiable el médico que dice que en una cirugía donde hay anestesia general no se presenta ningún riesgo, que no manda exámenes previos y que le dice hagámoslo mañana a las 7 de la mañana que tengo turno? No es confiable, no es confiable. Es más, en este momento no solamente esos argumentos que tú me das se han puesto en práctica para limitar la posibilidad de generarle una complicación al paciente. Hoy por hoy, con mucha frecuencia tenemos pacientes que viajan del exterior hacia nuestro país para someterse a procedimientos quirúrgicos. Ya tenemos un protocolo en donde los pacientes tienen que llevar un margen prequirúrgico de reposo o de estabilidad en la ciudad antes de someterse al procedimiento quirúrgico. E igualmente un tiempo postquirúrgico en donde no pueden viajar o no deben viajar porque pueden correr riesgos. En resumidas cuentas, el ejercicio de esta profesión es un ejercicio serio y que amerita mucha responsabilidad. Más aún cuando son pacientes que en la mayoría de los casos son pacientes sanos. Y con mayor razón hay que tener mucho cuidado, mucha precaución en su análisis, en su estudio, en su evaluación, antes de someterlo a un procedimiento quirúrgico, por pequeño que sea. Precisamente es importante también agregar que como el paciente se siente sano y a veces va a lugares que no son idóneos para realizar este tipo de procedimientos, entonces aprovechan, doctor Vélez, y me imagino que ha tenido complicaciones de este tipo, y es que en un solo acto quirúrgico se realizan uno y dos procedimientos, una y dos cirugías. ¿Qué tan conveniente es o no esto? Bueno. Sobre todo, perdón, doctor Vélez, con los pacientes que vienen de otro país, aprovechan su estadía y se hacen 2, 3 tipos de procedimientos de una sola vez. Yo pienso que el cirujano debe tener la suficiente carácter y responsabilidad de saber hasta dónde somete a un riesgo a un paciente. Es decir, en mi concepto, los pacientes no deben ser sometidos a múltiples procedimientos en que pasen, por decir algo, de más de 6 horas de acto quirúrgico
porque está demostrado y está estadísticamente comprobado que se incrementa potencialmente la probabilidad de riesgo quirúrgico. Entonces, si bien el cirujano tiene autonomía para definir qué procedimientos cree que puede someter un paciente individualmente sin correr mayores riesgos, en lo posible procuramos que no sean tantos procedimientos que el paciente le vaya generando más probabilidad de complicarse. 441-2100, ya está Audilia Areiza en Robledo. Bienvenida, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, Vea, muchas gracias. lo que yo iba a decir era, claro, pues, de que voy a dar pues un testimonio bueno, de que a mí me hicieron 2 cirugías. La primera fue en la clínica del Rosario de Carrita al Oriental, ¿cierto? Me operaron de un ovario y me limpiaron la matriz. Y en ese tiempo tenía yo la azúcar en 550, muy alta. Y doy gracias a Dios con el médico que me tocó, porque a mí no me pasó nada. Y fue un gran cirujano y una buena clínica y muy buena atención. Y la segunda fue en la Bolivariana con el doctor Lucas. En esa sí fue que me pusieron el balón gástrico. Y también me fue muy bien y muy bien atendida. Y me hicieron muchos exámenes. Y gracias a Dios estoy muy bien. Y la azúcar me rebajó mucho. Porque ya cada vez que voy a donde el médico cada mes a revisión, el médico me dice que tengo la azúcar casi normal, que me tengo que cuidar mucho, sí, pero que la tengo muy normal ya. Muy bien, Baudilia, muchas gracias por su llamada y por su testimonio. Y es lo dicho, para obtener resultados exitosos, cirujanos y centros de atención profesionales, donde la calidad y donde la atención estén garantizadas. Eso es fundamental. Sí. Muy bien, miren, antes de avanzar con esta conversación con el doctor Vélez, vamos a invitar a ver estas respuestas de los ciudadanos a la pregunta: si usted se fuera a realizar una cirugía plástica, ¿qué criterios aplicaría o tendría al momento de elegir la clínica en la cual se va a realizar ese procedimiento? Primero tengo que investigar todo sobre el cirujano, sobre la clínica, si todo está en regla, si no, no me la haría. Pues investigaría la clínica, que sea de buen prestigio, o sea, que hayan hecho ya varias cirugías y que hayan salido exitosas. Sería más que todo es un lugar confiable. Sería mirar también si tiene niveles de habilitación y acreditación, los equipos que tenga, que el personal sea calificado. Pues yo considero que lo principal sería hacer una investigación, pues, de qué clase de equipos tienen, qué clase de médicos tienen, de pronto que sean pues como los idóneos para poder realizar esta clase de cirugías. Pues primero que sea una clínica pues que sea certificada con el INVIMA, que tenga las normas de acreditación, pues obviamente la habilitación, y que las personas que estén ahí estén calificadas. Pues en las clínicas siempre está pues el logotipo de si hay registro de salubridad o no, me fijaría en eso. Escogería una clínica que tenga mucha experiencia, unos médicos especializados y que estén autorizados para realizar cualquier tipo de cirugía de estas. Que sea reconocida, que tenga buena higiene, como todo eso. Que sea pues que revisar en internet si el médico tiene toda la matrícula, toda la licencia. Más que todo por referencias que encuentre en internet, más que todo. Los criterios que utilizan los ciudadanos para elegir entonces las clínicas. Voy al Facebook, www.facebook.com. Recuerden que nuestra página allí es Medellín Ciudad Saludable. A ver qué encuentro por aquí. Bueno, mensajes muy interesantes y muy prácticos. Automedicarse con antidepresivos durante el embarazo puede traer graves
e irreversibles consecuencias para la formación del bebé. Es mejor consultar. Por aquí están los temas que estamos desarrollando esta semana. Ayer que hablamos de salud mental en contextos de conflicto armado, hoy cirugías estéticas, la promoción para el programa de hoy y doctora Beatriz, la recomendación de casi todos los días para que nuestros televidentes y los ciudadanos aprovechen la línea amiga 444-4448. Allí orientación en salud mental, salud sexual y reproductiva, salud familiar, prevención del consumo de drogas, entre muchos otros aspectos y recomendaciones que son muy útiles tanto para la salud física como para la salud mental. Así es, y antes de continuar con el doctor Vélez, le damos la bienvenida a Cristina García desde Los Colores. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo amanecieron? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Adelante. Sí, quería aprovechar el espacio para preguntarle al doctor que ahorita hay muchos, por muchos medios están como promocionando la lipólisis láser. Yo quiero saber eso qué tan confiable es y qué tan bueno es, porque el costo comparado con las cirugías tradicionales pues sí es, tiene como mucha diferencia. Muy bien, muchas gracias Cristina. Doctor Vélez. Bien, la lipólisis láser es digamos, un método alternativo atenuado de un procedimiento de lipoescultura. Es decir, se utiliza en pequeñas áreas y en áreas relativamente de poco volumen. En general, pues los cirujanos plásticos no utilizamos, la mayoría de nosotros no utilizamos ese método. Nosotros cuando el paciente requiere de una reducción de volúmenes de grasa para mejorar su silueta, porque hay que aclarar, la lipoescultura no es un método para adelgazar, es un método para moldear la silueta, quitando grasa en aquellas áreas donde la silueta está alterada. La lipólisis láser la utilizan algunas personas en pequeñas áreas porque en realidad es menos invasiva, generalmente la pueden hacer sin anestesia general, etc. Yo personalmente no utilizo ese método. Cuando mis pacientes llegan, les informo acerca de los tipos de lipoescultura que se pueden realizar dependiendo de las características individuales de cada paciente. Doctor Vélez, antes de hacer la pausa institucional, es que la televidente plantea el tema de los costos. Ustedes desde la sociedad o en la práctica habitual como cirujanos plásticos tienen unos pisos y unos techos de los valores que vale realmente una cirugía, porque se encuentra uno en medios, en la radio, en la prensa, unos valores realmente bajos que lo llevan a uno a desconfiar. Sí, sí tenemos, sí en la sociedad hay digamos, unos pisos y unos techos para darle valor al procedimiento quirúrgico como tal en el campo de sus honorarios e inclusive la mayoría de los cirujanos están en capacidad de decir cuánto cuesta la clínica dependiendo de la que se escoja. En general manejan unas tarifas similares también las clínicas. Es una realidad, eso no lo podemos excluir, que existe como estrategia de mercadeo ofrecer procedimientos más baratos o en instituciones potencialmente algunas veces menos estrictas en el uso de sus riesgos y de su responsabilidad, lo que facilita hacer procedimientos más económicos. Sin embargo, personalmente yo no aconsejaría que los pacientes decidan hacerse un procedimiento quirúrgico corriendo ese tipo de riesgos. Doctor Vélez, ya hemos dado unos teléfonos donde pueden dirigirse nuestros televidentes en el caso de que se vayan a realizar una cirugía, pero ¿cuáles son los pasos que deben tener en cuenta? ¿Cómo deben preguntar? ¿Qué deben decir antes de tomar esa decisión? No solamente con respecto al médico que los va a operar, sino además el lugar donde se van a operar. Bueno, generalmente un paciente tiene la inquietud de hacerse un procedimiento quirúrgico y hay que decirlo, la mayoría de las veces y afortunadamente los pacientes van donde un cirujano libremente elegido por recomendación o de oídas de otra persona que ya ha tenido esa experiencia. Digamos que ese es un común denominador, yo diría que del 80 o 90% de los pacientes. Sin embargo, hay pacientes que vienen, por ejemplo, de otro país o de otras ciudades, no tienen por qué saberlo. Yo digo que el paciente tiene la plena libertad de hacer todo ese tipo de preguntas.
Entonces, los pacientes, cuando se les genera alguna duda, pues existen instituciones, así como las han enunciado acá, que pueden garantizar y que pueden dar testimonio de que la institución es idónea para realizar ese procedimiento o de que el cirujano es idóneo para realizar ese acto quirúrgico. En general es en esa forma. ¿Y al médico se le pide alguna credencial? No, con seguridad que sí. Todos sabemos que en todos los consultorios debe haber una credencial dada por el Servicio Seccional de Salud, en donde acredita al médico para ser idóneo para realizar ese procedimiento. Y a su vez, todas las instituciones, todas las clínicas tienen también unos sellos o unos diplomitas en donde se puede acreditar que tienen idoneidad para realizar ese procedimiento. Insistamos, doctor Vélez, doctora Beatriz, en no solo la necesidad de elegir muy bien el médico, el cirujano plástico para esa intervención, sino también el centro hospitalario, la clínica o el centro asistencial. Y esta invitación, esta recordación nos la da el doctor Álvaro Correa. Él es otorrinolaringólogo, es miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Facial y Rinología, también es integrante de la Asociación Colombiana de Otorrinolaringología y es miembro de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica Facial. Él nos recuerda la importancia de un buen centro asistencial y cómo elegirlo. Respecto al problema de las clínicas, es un problema que viene en evolución, cambiando. Hace algunos años no había una regla, una norma, una manera de actuar respecto a las clínicas y se daban de pronto cirugías en sitios no apropiados. Hoy en día la seccional de salud da unas normas y da unas pautas y supervisa y aprueba que existan centros donde se va a realizar la cirugía. Y básicamente se quedaron dos tipos de centros, uno que llamamos tercero o cuarto nivel y unos centros que son más pequeños con cirugía ambulatoria que no tienen hospitalización. La decisión de dónde se va a operar el paciente es del cirujano y depende de una parte y de una estrategia que es el protégeme. Si el procedimiento no implica muchos riesgos, cabe la posibilidad de hacerlo en una clínica, digamos, de cirugía ambulatoria y que no tenga hospitalización. Y si el paciente tiene riesgo, debe llevarse allá. Estos criterios también están dados por unas normas de anestesia que definen qué pacientes tienen riesgos y qué no. Pacientes que son susceptibles de tener infartos o de tener problemas especiales no deben ser operados en clínicas de cirugía ambulatoria, sino en clínicas de más alto nivel que puedan manejar complicaciones, hospitalizarla y llevarlas a cuidados intensivos. Esto es básicamente lo que el público debe saber. Habitamos nuestra ciudad y somos responsables de vivir bueno en nuestro territorio. Para lograrlo debemos aprender a entender y ojalá resolver los problemas que afectan la convivencia. Vecinos Amigos es el nuevo programa de ISBIMED y Telemedellín todos los viernes de 2 a 3 de la tarde para que juntos aprendamos a resolver esas dificultades que afectan la convivencia barrial. En el programa tendremos expertos de las instituciones del sector público y privado que nos pueden ayudar a comprender cómo resolver esos problemas. También tendremos en directo vecinos de barrios y de veredas que nos contarán sus dificultades y la mejor manera como lo resolvieron. Cuento con ustedes para que vivamos una experiencia de convivencia barrial aquí en Telemedellín. Somos amigos, Medellín. Esto está abierto para todas las instituciones que de una u otra forma le agreguen valor al emprendedor. Y esto es muy importante decir que el emprendedor hoy es el centro de atención de las intervenciones públicas y privadas en el ecosistema del emprendimiento. Estamos entonces de manera conjunta trabajando para poner todas las capacidades y todos los recursos al servicio del emprendedor.
Con este nuevo modelo será casi imposible decir que Medellín no es una de las ciudades con más oportunidades a nivel de Colombia, incluso de la región, para crear empresa. Hay gente que emigran de otros pueblos acá a la ciudad, sin saber cómo es esta selva de cemento. Especiales Telemedellín. Los visibles, invisibles. Nosotros hacemos gamines todos los días dando limosnas. La evidencia del resultado de lo que es el narcotráfico. Aquí no hay ningún asomo de persecución contra los indigentes, sino que al contrario, somos demasiado permisivos. Por favor, me pueden decir, ¿sí? Si hay alguien que quisiera salir de ese vicio, por favor nos dicen que los podemos tener una ayuda para cada uno de ustedes. Entramos a la parte final de Medellín Ciudad Saludable y le damos la bienvenida a Lourdes Mejía desde Sabaneta. Buenos días. Adelante, Lourdes. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? Adelante. Bien, gracias. Mi preguntita para el doctor es que yo estoy pensando en hacerme una cirugía. Tengo 59 años y hasta qué edad me la puedo hacer, que haya menos riesgos. ¿Qué tipo de cirugía, Lourdes? ¿Qué tipo de cirugía, Lourdes? Del estómago. Quisiera como la flacidez que queda cuando uno tiene los bebés. Una abdominoplastia. Sí, señora Lourdes. Cualquier procedimiento quirúrgico puede hacerse, yo diría que a cualquier edad. Es decir, nosotros tenemos pacientes de 65, 70, 80 años que se hacen procedimientos quirúrgicos. Específicamente en su cirugía, es una cirugía que nosotros llamamos cirugía mayor, pero no por ello, por su edad, está contraindicada. Lo que debe tener presente es todo lo que hemos dicho en este programa. Debe ser muy bien evaluada por su cirujano, se le deben pedir los exámenes de laboratorio correspondientes a una persona de su edad, en donde generalmente se hace un estudio un poco más exhaustivo de su función cardiovascular. Debe ser muy bien evaluada por el anestesiólogo y si usted es una persona sana y no tiene ninguna contraindicación, no le tenga ningún temor de hacerse ese procedimiento. Bien, para terminar, porque estamos en los minutos finales de hoy, simplemente quiero volver a recomendarles las dos páginas, los dos portales que les mostré al comienzo. Esta es la página de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, es www.cirugiaplástica.org.co. Esta para la nacional y también la agremiación internacional, esta es la página para que la identifiquen también, www.ipras.org, y ahí ustedes pueden averiguar por los especialistas, los cirujanos plásticos avalados para este tipo de procedimientos. Doctor Vélez, regálenos las últimas recomendaciones para que los pacientes tengan en cuenta a la hora de elegir no solamente el cirujano, sino el lugar donde se le va a realizar la cirugía. Bueno, yo diría lo siguiente. En primer lugar, toda persona que tenga la inquietud de hacerse un procedimiento quirúrgico estético o reconstructivo merece todo el respeto de ser atendido por personas que estén debidamente acreditadas para realizar ese procedimiento. Y no solo el cirujano,
al cual se le debe solicitar que verdaderamente tenga una preparación idónea para realizarlo, sino la institución a donde el cirujano generalmente debe llevarla para realizar el procedimiento. Tanto las instituciones como los especialistas tenemos que tener una acreditación dada por el Servicio Seccional y por el Ministerio de Salud que nos permite realizar ese procedimiento. Doctor Vélez, muchas gracias por sus orientaciones, por sus recomendaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que haya sido útil. Doctora Beatriz, hoy despedimos el mes de abril, mañana es miércoles 1 de mayo, festivo, Día del Trabajo, no tendremos emisión, pero el jueves regresamos a las 11 de la mañana. Sí, Felipe, vamos a hablar sobre las leucemias. Ese es el tema del jueves. Los esperamos entonces a las 11 de la mañana aquí en Medellín, Ciudad Saludable. Feliz día para todos.